Hola a todos y bienvenidos a su programa Contexto Educativo, un espacio para la reflexión y el diálogo. Antes de comenzar, queremos enviar un cordial saludo y un especial agradecimiento a la docente Julie Musuzu por inspirar este espacio de reflexión que hoy compartiremos con todos ustedes. Les habla su amiga Rosalba Morantes Martínez, maestrante en educación y docente. Me alegra acompañarlos en este episodio donde conversaremos sobre un tema que cobra cada vez mayor relevancia en los escenarios educativos actuales, las pedagogías críticas y decoloniales como caminos para transformar la manera en que entendemos la enseñanza, el aprendizaje y la formación de las personas. En este encuentro me acompañan mis colegas Gisela Tres Palacios, Laura Linares y Diana Agudelo, y juntas exploraremos cómo las pedagogías críticas y decoloniales cuestionan los modelos tradicionales de enseñanza y proponen una educación más humana, inclusiva, participativa y comprometida con la justicia social. A partir de los aportes de diversos autores, reflexionaremos sobre el papel del docente como agente de cambio y sobre la importancia de construir procesos educativos que reconozcan la diversidad de saberes, promuevan el pensamiento crítico y contribuyan a la transformación de las comunidades. Los invito a acompañarnos en esta reflexión sobre una educación que no solo transmite conocimientos, sino que también forma personas capaces de transformar su entorno y construir un futuro más justo y sostenible. Ahora le doy paso a mis colegas que nos van a compartir qué saben de las pedagogías críticas y decoloniales, autores que se destacaron y la importancia de estas pedagogías actualmente. Le doy paso a la docente Laura Linares. Muchas gracias, querida colega. Para comprender el sentido de las pedagogías críticas y decoloniales, es importante mirar brevemente el contexto en el que surgieron. Durante gran parte del siglo XX predominó una concepción tradicional de la educación, caracterizada por clases centradas en la transmisión de conocimientos, donde el docente asumía el papel de autoridad principal y el estudiante era considerado un receptor de información. Este modelo privilegiaba la memorización y la repetición de contenidos, dejando en un segundo plano la reflexión crítica y la participación activa de los estudiantes. Y frente a esta realidad, el educador brasileño Paulo Freire propuso una visión diferente de la educación. Vemos en su obra de Pedagogía del Oprimido, publicada en 1970, él cuestionó lo que denominó la educación bancaria, una práctica en la que el conocimiento se deposita en los estudiantes como si fueran recipientes vacíos. En este contraste, Freire planteó que la educación debía convertirse en una práctica de la libertad basada en el diálogo, la reflexión crítica y la participación consciente de las personas en la transformación de su realidad, según Freire 2005. Desde esta perspectiva, enseñar no significa únicamente transmitir contenido, sino crear condiciones para que los estudiantes desarrollen la capacidad de analizar su contexto, formular preguntas, construir conocimientos y participar activamente en la solución de los problemas que afectan sus comunidades. Estas ideas dieron origen a las llamadas pedagogías críticas, las cuales se entienden la educación como un proceso profundo, ético y social. A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, este enfoque comenzó a dialogar con otra corriente de pensamiento, la perspectiva decolonial. Autores como Aníbal Quijano señalaron que muchas formas de conocimiento heredadas de la colonización continúan presentes en la educación, privilegiando las visiones europeas y occidentales, mientras se invisibilizaban los saberes de los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y otros grupos étnicos históricamente marginados. Como referencia tenemos a Quijano 2000. Asimismo, con nuestra colega Gisela,
Seguiremos profundizando sobre la pedagogía. Hasta aquí hemos visto cómo surgieron las pedagogías críticas y decoloniales, pero ahora surge una pregunta muy interesante. ¿Qué tienen en común estos enfoques y por qué siguen siendo tan importantes en la educación de hoy? Uno de sus principios fundamentales es el diálogo. Para Paulo Freire, aprender no significa escuchar pasivamente al profesor, sino participar en una conversación donde todas las personas tienen algo que aportar. El diálogo permite que docentes y estudiantes construyan juntos el conocimiento, compartiendo experiencias, formulando preguntas y aprendiendo unos de otros. Ahora bien, dialogar no es simplemente hablar. Dialogar implica escuchar con respeto, reconocer diferentes puntos de vista y estar dispuestos a formar nuestras propias ideas. Cuando esto ocurre en el aula, la educación deja de ser un ejercicio de repetición y se convierte en una experiencia de aprendizaje compartido. Otro principio esencial es el pensamiento crítico. Las pedagogías críticas buscan que los estudiantes no aceptan la realidad tal como se les presenta, sino que desarrollen la capacidad de analizarla, cuestionarla y proponer alternativas. Henry Giroux señala que la escuela debe formar ciudadanos capaces de interpretar los problemas sociales y participar activamente en la construcción de sociedades más democráticas y justas. A este principio se suma la participación. En lugar de considerar al estudiante como un receptor pasivo de información, estos enfoques lo reconocen como protagonista de su propio aprendizaje. Participar significa investigar, debatir, crear, trabajar en equipo y asumir responsabilidades dentro de la comunidad educativa. Pero quizás uno de los aportes más significativos de las pedagogías decoloniales es el reconocimiento de la diversidad cultural. Durante muchos años, la escuela otorgó mayor importancia a ciertos conocimientos considerados universales, mientras otros saberes fueron ignorados o subvalorados. Aníbal Quijano explicó este fenómeno al hablar de la colonialidad del poder, es decir, la permanencia de estructuras de pensamiento que continúan privilegiando una cultura sobre otra, incluso después del fin del colonialismo. Frente a ello, Catherine Wall propone construir una educación que dialogue con las diferentes culturas presentes en nuestras comunidades, reconociendo que todas poseen conocimientos valiosos que enriquecen el proceso educativo. Esto implica valorar las experiencias de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, los campesinos y otros grupos que históricamente han sido poco visibles dentro de la escuela. Bueno, hasta ahora hemos hablado de conceptos, autores y principios pedagógicos, pero seguramente muchos de ustedes estarán preguntando, ¿cómo se traduce esto en una clase real? Imaginemos por un momento un salón de quinto de primaria. La docente va a trabajar el tema del territorio y los recursos naturales. En un modelo tradicional, probablemente iniciaría la clase explicando conceptos, mostrando algunas imágenes y al final pediría a los estudiantes responder un cuestionario. Ahora pensemos en una propuesta inspirada en las pedagogías críticas y decoloniales. La profesora comienza la clase con una pregunta muy sencilla. ¿Qué lugares de su barrio o de su vereda consideran importantes y por qué? Las respuestas empiezan a surgir de inmediato. Algunos estudiantes hablan del río donde aprendieron a pescar con sus abuelos, otros recuerdan el parque donde juegan cada tarde, alguien menciona una quebrada que antes era limpia y hoy está contaminada, otro estudiante cuenta cómo su familia cultiva la tierra siguiendo prácticas aprendidas de generaciones anteriores. En ese momento, el aula deja de ser un espacio donde únicamente reciben conocimientos, se convierte en un lugar donde las experiencias de los estudiantes tienen valor y donde el aprendizaje comienza a construirse a partir de su propia realidad. La docente escucha atentamente, organiza las ideas y propone una actividad colaborativa, elaborar un mapa del territorio que incluya no solo elementos gráficos, sino también historias familiares, saberes locales, costumbres y problemáticas ambientales de la comunidad.
Más tarde, estos relatos se complementan con información científica, documentos históricos y herramientas digitales. Lo interesante de esta experiencia es que el conocimiento no reemplaza los saberes de la comunidad, sino que dialoga con ellos. Como plantea Catherine Walsh en 2013, una educación decolonial reconoce que existen múltiples formas de producir conocimientos y que todas pueden enriquecer el proceso educativo cuando se encuentra en condiciones de respeto e igualdad. Al mismo tiempo, esta manera de enseñar fortalece la participación de todos los estudiantes. Cada uno puede aportar desde su historia, su cultura, sus experiencias. Nadie queda excluido porque no conozca una respuesta correcta. Al contrario, las diferencias se convierten en una oportunidad para aprender colectivamente. Esta práctica también favorece el respeto por la diversidad. Los estudiantes descubren que existen distintas formas de comprender el mundo y aprenden a valorar las experiencias de sus compañeros, desarrollando habilidades para el diálogo, la empatía y la convivencia. Paulo Freire en el 2005 sostenía que la educación solo tiene sentido cuando las personas son capaces de leer críticamente su realidad y construir junto con otros alternativas para transformarlas. En definitiva, pues una práctica pedagógica inspirada en las pedagogías críticas y decoloniales no consiste únicamente en cambiar las actividades de una clase, significa cambiar la manera de entender la educación, reconocer que cada estudiante llega al aula con una historia, una cultura y unos saberes que merecen ser escuchados. Cuando esto sucede, aprender deja de ser un ejercicio de repetición y se convierte en una experiencia compartida de construcción de conocimiento, participación y transformación social. Al llegar al final de este recorrido, quizá la pregunta más importante ya no sea ¿qué son las pedagogías críticas o las pedagogías decoloniales? Tal vez la verdadera pregunta sea ¿qué tipo de personas queremos formar desde la escuela? Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión. Espero que estas ideas nos animen a seguir construyendo aulas donde el diálogo, la inclusión y el reconocimiento de la diversidad sean parte de la vida cotidiana, porque cada clase es una oportunidad para aprender, pero también para transformar realidades. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.